esta semana hablaremos de Merlí. Merlí es una serie española que se encuentra en la plataforma de Netflix y que es seguida especialmente por adolescentes. La trama de esta serie gira en torno a Merlí Bergeron, un profesor de filosofía que interactúa con sus alumnos a través de una metodología poco ortodoxa en la cual los insta a pensar libremente basado en teorías de la filosofía, lo cual genera mucha polémica entre los estudiantes, los padres de familia y el profesorado. En la tercera temporada se toca el tema del consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos. Gerard, uno de los jóvenes protagonistas, comienza a consumir marihuana dentro del colegio en compañía de su compañero Joan. La droga también le es suministrada por Paul, que también es uno de sus amigos a los cuales se llaman colegas. Gerard comienza a tener cambios emocionales y conductuales. Finalmente, durante el consumo regular de la marihuana, Gerard presenta un episodio psicótico agudo, lo cual hace que él alucine, comience a tener la sensación de que su mamá lo está persiguiendo y adicionalmente, por los efectos de la marihuana, termina recluido en una clínica donde es medicado. En coincidencia con el aumento del consumo de sustancias psicoactivas dentro de los colegios, especialmente de marihuana, y el drama que viven muchos padres por el consumo de sus hijos, considero importante brindarles herramientas que les permitan tener un mejor juicio para poder brindar una mejor orientación a sus hijos. Primero, según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar en Colombia, el consumo de sustancias legales ha disminuido. El alcohol bajó de 46.6% al 37.5%. Desafortunadamente, el consumo de sustancias ilegales, especialmente marihuana y cocaína, ha aumentado. Segundo, el diagnóstico de abuso de sustancias se basa en un patrón de conductas que incluye incapacidad para controlar el uso de la sustancia, funcionamiento académico deficiente, problemas interpersonales y el uso riesgoso o peligroso de la sustancia. Tercero, síntomas de alarma. Se la pasa intoxicado con frecuencia, uso de sustancias antes o mientras está en el colegio, vender drogas, ocultar alcohol o drogas en el cuarto, faltar al colegio con frecuencia, desempeño académico deficiente, abandonar amigos o intereses pasados, deseo intenso por una sustancia específica, consumo incrementado causado por tolerancia, tomar sustancias en cantidades mayores o durante más tiempo que el indicado. Cuarto, vulnerabilidad biológica. Es importante hablar con nuestros hijos sobre el riesgo, el impacto y las consecuencias del consumo de sustancias. Que a otros no les haya pasado nada no significa que a mí no me pueda pasar algo. Quinto, hablar con su hijo adolescente sobre el abuso de sustancias debe ser un proceso, no un solo evento. Se trata de una conversación continua. Sexto, los factores de riesgo para el consumo de sustancias pueden cambiar y multiplicarse a medida que el adolescente se va incorporando y va superando las presiones y las pruebas de la adolescencia. Manténgase alerta para poder conversar con su hijo adolescente acerca de los cambios en el estado de ánimo y su comportamiento. Ojo, si cambia su grupo de compañeros y usted detecta otras señales, es el momento de volver a hablar sobre su seguridad y sus expectativas. Octavo, les van a ofrecer drogas. Es mejor prepararlos para saber cómo responder ante esta situación a optar por mantenerlos encerrados por miedo a que puedan caer en una situación de consumo de drogas. Muchos de mis pacientes me comentan que es muy difícil hablar con sus padres acerca de este tema por pudor, vergüenza o por culpa. Cambiemos este paradigma. Noveno, la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil en sus redes sociales tiene un tip que me parece fundamental y quiero compartirlo con ustedes. Yo ya lo estoy implementando en casa. Se llama política de amnistía. En una situación de amnistía, su hijo puede llamar y pedir ayuda sin incurrir en las repercusiones regulares que pudiera tener si hubiera intentado ocultar su comportamiento. Las políticas de amnistía mantienen a sus hijos seguros y los alientan a tomar decisiones sin quitarles responsabilidad. Por ejemplo, si su hijo está borracho, déle la aval para que pueda llamarlo y usted vaya a recogerlo. Cuando lleguen a casa, no lo regañe ni lo castigue ni haga esto todo un drama. Al otro día, usted podría llegar a tener una conversación sobre el consumo de alcohol y su seguridad. Y por último, décimo, responsabilidad de los colegios. Es importante conocer la ruta de la atención integral para la convivencia escolar
la Ley 1620 de 2013, que en su artículo 29 habla de la activación de la ruta, que debe tener una activación inmediata, ética, pertinente e integral. Queremos darles las gracias por la acogida que ha tenido nuestra sección esta semana y los invitamos a que sigan escribiéndonos para resolver sus inquietudes y dudas. También compartan la información con otros padres y conviértalos en suscriptores para que nuestro eslogan siga siendo una realidad: mejores padres, mejores hijos. Un abrazo y hasta pronto.